Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Sí, seguimos con felices Pascuas. Seguimos celebrando los 50 días de las Pascuas. Así es, sí. Sí, ahorita estamos. Sí, todavía es fiesta. Sí, lo vamos a estar celebrando los 50 días, ¿verdad? Enteritos. Sí. Así es. Okay. Bueno, pues muchas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en la Radio Católica, pues aportando tiempo y pues enseñanza para la Radio Católica, para todos aquellos que sintonizan y pues a través ahí del Facebook también, cuando ustedes puedan, pues también busquen ahí el programa del Padre Álvaro Delgado y ahí va a estar la enseñanza. Gracias, Padre. Cuando usted guste dar inicio aquí, gracias nuevamente. Ok, sí, entonces sí, estamos aquí de nuevo con un mensaje amando a la vida. Bueno, como vemos en los Hechos de los Apóstoles, la lectura del domingo, todas las lecturas de los domingos y todos los días, en los tiempos de los apóstoles, la iglesia primitiva era ferozmente perseguida por los líderes judíos. Esos líderes no podían tolerar oír el nombre de Jesús, que había muerto por los pecados de la humanidad y que había resucitado de todos los muertos. Entonces los líderes, vemos en Hechos Apóstoles, tratan de silenciar, de totalmente silenciar a los discípulos de Jesús. Y tomar en cuenta, esos líderes religiosos eran los más instruidos, los más preparados, los que mejor habían debido comprender que Jesús era el prometido Mesías, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, el que iba a ser el Salvador del mundo. Bueno, hoy día vemos amenazas también, pero las más grandes amenazas contra la iglesia hoy día, podemos decir, no vienen por fuera, como en tiempo de los apóstoles, no son violentas, como fueron para ellos, sino hoy día las amenazas más grandes vienen, podemos decir, por dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Y también por las personas que parecen ser las más preparadas, las más instruidas, algo semejante a los líderes judíos. Me refiero específicamente a la amenaza que viene hoy día de la Iglesia Católica en Alemania, donde en Alemania ya por un tiempo se lleva a cabo un sínodo que es como un concilio de líderes de la iglesia, líderes religiosos, obispos, sacerdotes y muchos laicos, un concilio de líderes de la iglesia en Alemania. Es un sínodo que propone cambiar radicalmente enseñanzas fundamentales de la iglesia. Entonces, allá en Alemania, con la bendición, con la aprobación, podemos decir, la bendición de la mayoría de sus obispos, allá se recomienda que la iglesia bendiga, que la iglesia dé su bendición a uniones homosexuales y que admita mujeres al sacerdocio, entre otras cosas. Más escandaloso que todo, el cardenal Reinhard Marx, lo más escandaloso de todo ahí en Alemania, el cardenal Reinhard Marx, un líder prominente, ¿sí? A cardenal, al alto nivel de la jerarquía allá. Este cardenal, un líder prominente de la iglesia alemana, dice que la iglesia debería cambiar su enseñanza sobre la homosexualidad y que la iglesia debería aceptar actividad íntima homosexual. Entonces, este cardenal Marx, en una entrevista de prensa, dijo que la iglesia debería acomodar a personas homosexuales, dijo, con una ética de inclusividad. Lo dijo. En esa entrevista, él trata de justificar lo que él llama encuentros sexuales, trata de justificar encuentros sexuales entre personas del mismo sexo como algo aceptable.
como algo, trata de justificar, dice como algo importante que lleva, dice, a lo primordial, que es el amor. Dice, se encuentra esa cualidad primordial del amor cuando dos personas, sea del género que sean, cuando dos personas sean del género que sean, ¿sí? Se sostienen, dijo, y apoyan uno al otro en alegría y dolor. Sean dos personas del mismo sexo, sean hombre y mujer, sea como sea, dice, si cuando se sostienen uno al otro en alegría y dolor, ¿sí? Con lo primordial que es amor, él dice que es algo justificado. Y añadió, dijo él también en esta entrevista, las enseñanzas del catecismo de la iglesia, dijo, no se encuentran cimentadas en piedra, no se encuentran fijas, cimentadas en piedra. Dijo, uno puede dudar lo que está allí. Bueno, por otro lado, en otra entrevista, ¿sí? El cardenal Jean-Claude Hollerich de Luxemburg, del estado pequeñito de Luxemburg, él causó hasta más escándalo en otra entrevista, cuando dijo que la enseñanza de la iglesia, según la homosexualidad, dijo, es falsa. Bueno, sus comentarios de ese cardenal son especialmente alarmantes. ¿Por qué? Este cardenal es el director principal. Es el director principal del Sínodo de la Iglesia Universal, ¿sí? Que está en las primeras etapas. ¿Sí? Un sínodo que abrió el Papa Francisco hace ya unos meses, que está en sus primeras etapas, un sínodo universal, de la Iglesia Universal. En Alemania se lleva uno nacional, que empezó ya mucho antes. ¿Sí? Entonces, pero este cardenal Hollerich está al frente de este sínodo universal que está comenzando. Y el propósito de este sínodo es ¿qué? Escuchar las voces de feligreses a nivel mundial para conocer más a fondo la relación de feligreses con la iglesia, ¿sí? Sus retos, sus inquietudes, etcétera, etcétera. Entonces dice este cardenal Hollerich, dice estas palabras: la iglesia tiene que revisar su enseñanza, sobre la homosexualidad para, dice él, no perder contacto con la civilización de hoy. Bueno, miremos qué enseña la Iglesia Católica en su catecismo sobre la homosexualidad. Dice ahí, la Iglesia trata con el sumo respeto a toda persona con la atracción al mismo sexo, toda persona con la inclinación homosexual, y mostrarle a cada una de esas personas la compasión de Cristo. La compasión de Cristo. Dice el catecismo, en número 2357. De ninguna manera se admitió despreciar la dignidad de esa persona. Es discriminar contra esa persona como una criatura de Dios. Dice el catecismo, se respeta a esa persona. ¿Sí? En sí mismo, enseña la iglesia en su catecismo, la inclinación homosexual en sí mismo no es pecado, ¿sí? Aunque la iglesia la define como una inclinación objetivamente desordenada, ¿sí? Dice la iglesia, el pecado resulta cuando la inclinación homosexual no es pecado en sí mismo, pero el pecado resulta cuando la persona se involucra en actos sexuales con una persona del mismo sexo. Ahí entra el pecado. Entonces dice el catecismo, otra vez, para los que quieran mirarlo exactamente, el número 2357. 2357 dice el catecismo estas palabras: apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta hablando de los actos sexuales, apoyándose en la Sagrada Escritura que
que los presenta los actos sexuales como depravaciones graves. La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Son contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Enseñanza definitiva sobre la sexualidad, sobre la homosexualidad. ¿Sí? Lo dice, apoyándose en la Sagrada Escritura, que presenta esos actos entre personas del mismo sexo como depravaciones graves. Tomar en cuenta. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver que la enseñanza de la Iglesia sobre la sexualidad se basa en ¿qué? En la revelación de Dios para la humanidad. En la revelación de Dios para la humanidad. Comenzando con el relato de Génesis, al comienzo de la Biblia. ¿Sí? Que dice, Dios los creó hombre y mujer. Dice ahí, Génesis. Dios los creó hombre y mujer, hombre y mujer, los cuales se unirán en una sola carne. Se unirán y serán una sola carne. Hombre y mujer. San Pablo en sus epístolas afirma esta misma enseñanza. También citando a Génesis, refiriéndose a Génesis. Jesús también se refiere a Génesis en el Evangelio, sosteniendo esta enseñanza sobre el matrimonio, como Dios diseñó, sobre el diseño de Dios sobre la sexualidad. Entonces, hizo hombre y mujer para que se unieran, fueran una sola carne en el matrimonio. Bueno, y a través de los siglos, la Iglesia ha sostenido esta enseñanza fundamental, a través de los siglos. Una enseñanza que los hombres no tienen el derecho ni el poder de cambiar. Nadie lo puede cambiar. Porque es algo diseñado por Dios, es algo planeado por Dios. Según como Dios construyó, creó al hombre y la mujer, según la naturaleza, en su feminidad y su masculinidad. San Pablo II, que habló profundamente de la teología del cuerpo, sentido más profundo, más sagrado del cuerpo. Teología del cuerpo, él dijo, el hombre y la mujer, hombre y la mujer llevan su masculinidad. Hombre y la mujer llevan su masculinidad y feminidad inscritos en sus cuerpos. Inscritos, usa esas palabras, inscritos en sus cuerpos. Y dijo, ¿sí? Se complementan biológicamente y afectivamente. De esa manera. Y San Pablo II recalca, sus cuerpos son sagrados. ¿Sí? Son hechos imagen y semejanza, el hombre, el varón y la mujer. Sus cuerpos son sagrados y su unión matrimonial, siendo una comunión de amor, dice San Pablo II, su unión matrimonial, siendo una comunión de amor, es un símbolo viviente, de la Santísima Trinidad. Santísima Trinidad que forma la perfecta comunión de amor. San Pablo II recalca, así como la Santísima Trinidad da vida, y no estamos diciendo Santísima Trinidad, claro que no es sexual, no tiene aspecto sexual, ¿sí? Santísima Trinidad es espiritual, va más allá de la sexual del hombre y la mujer, pero sin embargo, la sexualidad, unión entre hombre y mujer, sirven como símbolos que nos llevan a contemplar la Santísima Trinidad. Es lo que dice San Pablo II. Entonces, San Pablo II, y así como la Santísima Trinidad da vida, con la creación del ser humano, da vida, Santísima Trinidad, la creación del ser humano. Asimismo, o similarmente, claro que no exactamente lo mismo, asimismo, el hombre y la mujer, son llamados a dar vida. Son llamados a dar vida a través de su unión conyugal. A dar vida, ¿a qué? A abrirse, a traer nuevos seres humanos al mundo. Traer bebecitos al mundo.
Por lo tanto, una unión homosexual que es estéril, que no puede dar el fruto de nueva vida, jamás puede ser imagen del Dios trinitario. ¿Sí? Y una unión homosexual que no puede dar vida, entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? Se cierra la vida, como dice el catecismo, entonces se opone al diseño de Dios para la sexualidad. Bueno, el mundo moderno, ¿qué ha ocurrido? El mundo moderno ha perdido vista del hermoso sentido de la sexualidad que describe Génesis, que describe San Pablo II, ¿sí? Que sostiene la iglesia. El mundo moderno ya ha perdido vista de ese hermoso, profundo sentido de la sexualidad. El mundo moderno, especialmente en los últimos 50 años, ha logrado separar el aspecto procreativo. Ha logrado separar el aspecto procreativo del hombre y la mujer. Ha logrado separar ese aspecto procreativo que da nueva vida. Ha logrado separar ese aspecto procreativo de la unión íntima sexual del hombre y la mujer. Entonces, la consecuencia, ¿sí? El mundo da su bendición a cualquier relación sexual. El mundo ya no relaciona, no pone en conjunto la parte procreativa y la parte de unión, de amor sexual. Entonces, el mundo a consecuencia da su bendición a cualquier relación sexual, porque no le da sentido al dar vida, no le da sentido a que la unión sexual debe traer bebés al mundo. Entonces, el mundo da su bendición a cualquier relación sexual. Fuera del matrimonio, ¿sí? Fornicación está muy bien, ¿sí? Parejas que no están casadas, muy bien, que tengan relaciones. Y también el mundo da su bendición, como estamos viendo, a relaciones para personas del mismo sexo. ¿Sí? Porque según el criterio del mundo, lo único que importa es la relación sexual entre las personas. Lo único que importa es que quieren hacerlo, su consentimiento libre, su agrado, su placer. Y la parte procreativa, que debería ser parte de la sexualidad, se echa al olvido. Bueno, entonces volviendo a Alemania, el gran peligro es que la rebeldía espiritual en Alemania, gran peligro es que podría influir a la Iglesia Católica, en otras regiones del mundo, a hacer lo mismo, especialmente a través del Sínodo Universal que se está comenzando a través de todo el mundo. ¿Sí? Ya se oye de teólogos en un mundo, ya se oye de teólogos en el mundo occidente, de Europa y Estados Unidos, y de inclusive obispos que se abren, ¿sí? Han dicho que se abren a los cambios propuestos por la Iglesia Alemania. Eso es alarmante. ¿Sí? Y nosotros personalmente, eso está ocurriendo a nivel de la Iglesia, los altos niveles de la Iglesia, y nosotros personalmente nos encontramos bajo una presión enorme de aceptar y bendecir uniones homosexuales, de poner los sentimientos de personas, ¿sí? De poner los sentimientos de personas, de tener cuidado de no ofender a nadie, ¿sí? No ofender a nadie. Entonces, de poner sentimientos de la persona, sentimientos de las personas de inclinación al mismo sexo, poner esos sentimientos por encima de la proclamación de la verdad. Y la verdad es que tenemos que proclamar la verdad, aunque a veces sea inconveniente, aunque duela la verdad. Hay que proclamarla. Y la palabra de Dios, doble fila, penetra, ¿sí? ¿Sí? Y esa presión es enorme de aceptar y bendecir unos homosexuales, es una enorme presión que se ejerce en la sociedad, las escuelas, universidades, por parte de corporaciones, ¿sí? Que siguen la corriente del mundo. Y hasta dentro de nuestras familias, ¿sí? se ejerce esa presión de aceptar a fulanito, ¿sí? Fulanita, que tienen su novio, su novia del mismo sexo. El otro día,
Otro día, en un entierro, estaban llevando a cabo el rito del entierro en el cementerio, y uno de los nietos del difunto, ¿sí? Se veía brazo en brazo, mano en mano, ¿sí? Con su novio, uno de los nietos, con su novio, ¿sí? ¿Sí? Como si fuera lo más normal. Y por lo visto, el gran número de familiares que están ahí presentes, gran número de cantidades de familia y amigos que están presentes, por lo visto, aceptan y bendicen esa relación del nieto del difunto. Parece que la bendicen, la aceptan. O si no la bendicen, la aceptan, parecía que por lo menos la toleraban. ¿Sí? Esa es la realidad que estamos confrontando hoy día. A nivel mundial, otra vez a nivel mundial, si se aprueban esos cambios heréticos en Alemania, eso causará una ruptura dentro del rebaño de Jesucristo. Una ruptura dentro del rebaño de Jesucristo. El buen pastor que vimos en el Evangelio. Una ruptura dentro del rebaño de Jesucristo, el buen pastor cuyas enseñanzas incambiables forman el cimiento firme de la iglesia. Preguntemos, ¿cómo es que llegamos a esta situación de crisis que estamos viendo en Alemania y síntomas de eso por el mundo entero? ¿Cómo llegamos a esta situación de crisis? ¿Sí? En Alemania, el espíritu del mundo moderno ha seducido líderes de la iglesia alemana. El espíritu del mundo moderno ha seducido a líderes de la iglesia alemana con ideologías políticas y sociales opuestas a las verdades de Jesucristo. Allá, sus líderes alemanes se han hecho sordos a la voz del buen pastor. Al buscar ser moldeados a la imagen del mundo, en vez de lo contrario, en vez de transformar el mundo con el poder liberador del evangelio, bajo la guía auténtica, bajo la luz, la guía auténtica del Espíritu Santo. Y no preguntaría quizás, ¿qué testimonio da la iglesia alemana? Que les podía convencer que sus líderes hablan con credibilidad. ¿Qué evidencia muestran de que vienen con credibilidad? No muestran ninguna evidencia. ¿Por qué? La fe no florece en Alemania, no crece, no da alegría y esperanza. Está casi muerta. Bueno, sí, sus líderes son muy estudiados, muy preparados, ¿sí? La iglesia alemana es súper rica, quizás la iglesia más rica de todo el mundo. Súper rica. Líderes muy instruidos, pero esta iglesia demuestra, carece, sufre de una profunda pobreza espiritual. Una enfermedad espiritual grandísima. Solo 10%, dicen las cifras, solo 10% de los feligreses católicos en Alemania van a misa. Solo 10%. Bueno, viendo esta crisis que viene por delante, obispos del África, Australia, Europa, Norte y Sudamérica, obispos en total de 14 naciones, le advierten a sus hermanos obispos, una carta, les advierten a sus obispos alemanes, hermanos, les advierten, dejen atrás ese camino, denle reverso a ese camino, dejen atrás las herejías que proponen. Les dicen, les advierten, existe un gran riesgo de una cisma permanente, una división permanente en la Iglesia Universal. Lo dicen obispos de 14 naciones. Por otro lado, el padre Philip Bolchansky, un padre que se llama padre Philip Bolchansky, que ha trabajado por muchos años con personas de atracción al mismo sexo. Le ha escrito una carta a los cardenales Marx y Hollerich, los que mencioné antes, los que han hablado cosas escandalosas. Entonces les ha escrito una carta a los cardenales Marx y Hollerich, diciéndoles que por favor dejen atrás, que no causan este caos y esta confusión con sus opiniones erróneas, dice el padre Philip Bolchansky. Él es el director de Courage International, en español
Valentía, podemos decir que valentía internacional, en inglés Courage International, lo pueden encontrar por el internet, ¿sí? Un apostolado se encuentra en Estados Unidos, nivel mundial, que ayuda a personas, con atracción al mismo sexo, a vivir vidas de fidelidad, según las enseñanzas de la iglesia, vidas de fidelidad y castidad. Entonces, el padre Philip le escribe a los cardenales, les dice, cuando ustedes se prepararon para su ordenación al sacerdocio, ustedes juraron afirmar la fe y no enseñar nada en su contrario. Y él dice, al decir que la iglesia puede cambiar su enseñanza, le levantan falsas expectativas a personas de inclinación homosexual y les surgen buscar amistades que no satisfacen, que no llevan a la felicidad. Y es más, dice el padre Philip, ofenden a las personas de inclinación homosexual que procuran vivir vidas de castidad con gran valentía, en armonía con las enseñanzas de la iglesia, haciendo un enorme sacrificio personal. Dice, es una ofensa contra ellos. ¿Sí? El padre se refiere, claro, a los que procuran ser fieles, a tomar la cruz personal que llevan y unir esa cruz a Jesucristo. Y ahí encontrar las fuerzas, las gracias necesarias. Unir su cruz a la de Jesucristo, fortaleciéndose por los sacramentos de la iglesia, Santa Eucaristía, la confesión. Bueno, el camino que traza en Alemania, otra vez volviendo a Alemania, pues puede resultar una ruptura similar al del siglo XVI, cuando Lutero se separó de la madre iglesia y nacieron los protestantes, ¿sí? Y seguimos viendo el fruto amargo de esa ruptura, porque denominaciones y comunidades protestantes que han seguido un camino de aceptar la homosexualidad, mujeres en el clero y hasta el aborto, no atraen a nadie. Se están muriendo. Son comunidades que muestran poca evidencia. Muestran poca evidencia de lo que requiere una iglesia fuerte y dinámica. ¿Qué es eso? Una amistad de fervor. ¿Sí? Una iglesia fuerte y dinámica requiere una amistad de fervor, de amor y de obediencia ante Jesucristo, el buen pastor resucitado. Esa falta de fervor por Cristo, porque es falta de fervor por Cristo, hay que decirlo como es. Esa falta de fervor por Cristo en Alemania se ve por todo el mundo occidental, ¿sí? Se ve por todo el mundo occidental. El primer mundo, Europa, etcétera, Europa, Estados Unidos, donde valores de busca de dinero, comodidad y placer prevalecen. ¿Sí? Triste realidad es que el mundo occidental, numerosos grandes números de gente que antes eran católica, de raíces católicas, hoy día viven como paganos. La realidad. ¿Qué vemos en los Hechos de los Apóstoles? Lo reverso. Los paganos ahí se atraen, los que antes eran no creyentes en Dios, se alegran inmensamente al oír la buena nueva de Jesucristo. Es lo que vemos ahorita en Hechos de los Apóstoles. Oyen esa buena nueva de los labios de los apóstoles, los discípulos de Jesús, que sufren persecución constante hasta el punto de violencia, pero perseveran sin miedo en preservar, en proclamar a Cristo resucitado, ¿sí? Y se funde la buena nueva rápidamente se funde la buena nueva rápidamente, de que Cristo es el Salvador que busca a la humanidad, ¿sí? Vemos ahí en Hechos de los Apóstoles, miles de personas, miles de paganos y otras personas se comprometen a seguir al buen pastor, el Mesías que trae la luz auténtica a las naciones. Bueno, el ejemplo valiente de esos primeros cristianos, ¿sí? Nos debía fortalecer, nos debía preguntarnos a nosotros mismos, ¿sí? Cuestionar a nosotros mismos. ¿A quién pertenecemos? ¿A quién pertenecemos? ¿Sí? ¿A quién le damos nuestra lealtad? ¿Sí? ¿A quién? ¿Sí? ¿Será que pertenecemos al buen pastor? Al buen pastor que dio su vida, derramó su sangre por nosotros, para perdonar nuestros pecados, para darnos la libertad de los hijos de Dios? ¿Será que a Él pertenecemos? ¿Que nos hacemos solos a su voz? ¿Que lo conocemos, Él nos conoce a nosotros y nosotros conocemos su voz y lo seguimos? ¿O será que pertenecemos al mundo? Al mundo,
El mundo que constantemente nos jala, ¿sí? El mundo que constantemente nos está seduciendo a separarnos del buen pastor. Mundo que muchas veces corrompiéndonos con valores anticristianos. ¿A quién pertenecemos? Si buscamos nuestra inspiración en los mártires de la iglesia, mártires a través de los siglos, mártires de la iglesia, los fieles, mártires de la iglesia y los fieles de Apocalipsis, según la lectura del domingo, ahí vemos Apocalipsis, los mártires y los fieles, que ahí dice que esos mártires fueron blanqueados por la sangre del Cordero derramada por ellos, ¿no? Los mártires, y habla de los fieles del Apocalipsis, los cuales resistieron el jale del mundo y perseverando en la fe hasta lo último, hasta el último suspiro. Ellos, los fieles de Apocalipsis, los que están con Dios, son los que descubren a Cristo siempre nuevo, Cristo siempre nuevo. Cristo jamás pasado de moda. Cristo jamás pasado de moda ante las corrientes pasajeras del mundo. Cristo el mismo ayer y hoy, para todos los pueblos, todas las épocas, el pastor universal de la humanidad. Dios los bendiga. Nosotros sigamos fieles en nuestra perseverancia, en nuestro camino de la fe. Muchas gracias, Padre. Aquí estamos y bueno, pues gracias por todas esas enseñanzas que nos ha traído en esta tarde. Y pues, ¿qué más le puedo decir? Que somos pues bendecidos, somos privilegiados, ¿verdad? Por tenerlo aquí con nosotros, pues aportando pues para la radio. Gracias. Le esperamos aquí el próximo martes. Ok. Dios los bendiga. Vayan con Dios. Gracias, igualmente. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.